Entendido. Hola amigos, amigas, soy Loreta Villegas y el día de hoy vamos a conversar con Juan Hernández y Andrea Paillacar. Juan es el presidente de la agrupación SEA de Aysén y Andrea es la secretaria de la misma organización. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo está? Aquí Muy estamos, bien. sí, esperando el momento para poder conversar. Ya, ¿Me mira, escucha bien? de ¿No es partida, cierto? bueno, aquí veo que la Sí, agrupación se llama Agrupación SEA Aysén. ¿Qué sí. significa SEA? Condición espectro autista. Sí, Perfecto. ¿Y sí. tú me podrías explicar qué características tienen las personas con la condición de espectro autista? Las condiciones que tiene. Bueno, mire, yo coloqué. A ver, déjeme, me informo un poquito, ¿sí? Yo igual ¿Qué condición? podría ayudarte ahí mientras el Sí, presidente tiene una idea, porque lo que es importante respecto del espectro autista, ¿Loreto o Loreta? Loreta. Loreta, es que no todos los niños precisamente del espectro autista tienen la misma condición. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 5 años, él no necesariamente, lo más probable es que no tenga las mismas características que el hijo de Juan, que es el presidente. Ellos, sin embargo, ambos van en el mismo nivel de la escuela Despertar, pero sus así es. características entre uno y otro son muy distintas. Pero principalmente las características de un niño TEA se compone mucho de la relación social que puedan tener ellos con los demás, donde es una de las limitaciones que tienen por su mismo diagnóstico, les cuesta mucho relacionarse socialmente. Segundo, lo verbal, ellos no tienen un desarrollo según su edad. Por ejemplo, un niño de 2 años ya puede estar hablando. Muchas de las características que los papás tenemos cuando nos damos cuenta de que nuestros hijos pueden tener autismo es el desarrollo verbal. Muchos niños TEAs no son verbales. Yo tengo mi hijo, tiene 5 años y no es verbal. Él aún no dice mamá, aún usa pañal. Entonces, todas estas características de comunicación son una de las falencias que tiene esta condición y donde cuesta mucho desarrollarlas y es un trabajo obviamente muy arduo respecto de eso. Así es. Y además que como su desarrollo es de otra forma, no necesariamente neurotípica, ellos son muy sensitivos y hay muchas cosas que ellos las perciben desde otra forma y las perciben de una manera a veces muy sensible, por ejemplo, como los ruidos, los olores y las luces. Entonces, todo es un desarrollo en el espectro donde a un niño, por ejemplo, le puede molestar la luz como a otro niño no. Por eso se llama espectro. Espectro Perfecto. autista. Sí. Andrea, por ejemplo, entonces cuando tu niño efectivamente, o que hoy día tiene 5 años, la verdad es que tú te diste cuenta del diagnóstico entonces cuando tu niño era bastante chico. Exactamente, yo pues empecé al año 8, porque yo ya soy madre de una hija de 14 años, tenía una experiencia ya previa, al año 8 darme cuenta que mi hijo no se sentaba y yo lo tenía que dejar sujeto, por ejemplo, con cojines, cuando normalmente en los controles niños sanos te dicen que tu hijo debería sentarse como entre los 6 al añito. Eso no pasaba con mi hijo, entonces ya me comencé a poner un poco nerviosa por su espaldita, su columna, yo lo asocié a un tema ya más corporal. Y hice las consultas en Control Niño Sano como cada mamá y papá debe hacerlas, pero lamentablemente no recibí la respuesta que quizás una madre hubiese querido. A mí la enfermera de ese momento me dijo que era porque mi hijo estaba sobrepeso, por eso no se sentaba. Entonces yo también le señalé que mi hijo, donde yo lo dejaba acostado, él ahí se quedaba y no hacía ni un ruido y no lloraba, no hacía pataleta, no intentaba sujetarse de la cuna y pararse. Todos decían, uy, qué tranquilo, claro. Uno lo asocia que normalmente uno como padre quiere tener un niño tranquilo, pero eso era un extremo muy fuerte. Después cuando lo fui ya llevando al jardín, ya me di cuenta de golpe que mi hijo era muy distinto a los otros 20 niños. ¿Por qué? Porque íbamos a la plaza, por ejemplo, yo lo acompañé en todo el proceso y los niños sabían que tenían que ir a la casita al medio de la plaza y mi hijo era el único que se iba para el otro lado. Entonces era como que los 20 niños para allá y Santo era el único que se iba para otro lado. No entendía instrucción, no se comunicaba verbalmente y lloraba muchas veces porque se frustraba. Nunca me di cuenta por el ruido porque, como te digo, hay niños que no se afectan normalmente por el ruido y mi hijo no era así. Entonces, a veces te dicen, no, que el autismo si se tapa los oídos, porque puede ser, no, mi hijo no, su área sensitiva no era los oídos, era la relación social. Entonces ahí yo lo llevé nuevamente al hospital
nuevamente no tuve la respuesta que yo hubiese querido. Fui a Coyhaique y tuve una respuesta muy dura de parte del pediatra de Coyhaique, que me dijo que yo había perdido años valiosos, esto fue como a los 2 años, 8, y que mi hijo desde ahí en adelante iba a ser un mueble. Eso lo dijo un pediatra y para uno como padre fue como un golpe de agua fría. Me dijo, tu hijo es autista, va a ser un mueble, no te proyectes con él, no va a ir a la universidad. Y nosotros, así fue como un golpe de agua fría. Para mí no fue como, mi pareja dice, para mí fue como un gatillante, dice, para hacer cosas. Para mí fue fatal. Entonces de ahí comenzamos a tomar otras iniciativas, que fue principalmente llevarlo a Santiago, no quedarnos en la región, porque lamentablemente hay que ser realistas. En la región no tenemos especialistas, y una respuesta así, yo creo que un papá que está pasando por una condición tan dura como esta, no se la merece. Y de ahí ya lo diagnosticaron a los 3 años, justo antes de la pandemia, en el Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército, en el CRIE. Siempre doy ese dato del CRIE, porque independiente que sea del Ejército, también atiende a personas particulares, y yo creo que a la larga hay que tratar de buscar convenios y alianzas con estas instituciones. Y allí fue donde hicieron todos los exámenes y la batería de actividades que tenían que hacer para lograr diagnosticar a Santo y decirme que tenía autismo moderado. Esa es mi historia personal. Ya. Oye, pero qué lástima que efectivamente el sistema público no cuenta con los profesionales idóneos para este tipo de casos, porque efectivamente tú notaste que había una diferencia y por ejemplo, yo también he escuchado varias veces como que conozco a algunas mamás que tienen niños con esta condición y que, por ejemplo, como que se alivian un poco cuando le dicen que el niño tiene esta condición de espectro autista, porque antes trataban al niño como que el niño era un mañoso, que le daba las pataletas. Entonces, como que también yo he sabido de mamás como que los relaja el saber, digamos, que su hijo no es un mañoso, no es un malcriado, porque tiene, digamos, esta situación. Juan, cuéntame tú, digamos, ¿cuál es tu experiencia? Ya, mire, bueno, nosotros igual llevamos harto rato igual con el tema de nuestro pequeño, ¿ya? Y bueno, es algo parecido a lo que estuvo pasando la Andrea, ¿ya? Nosotros igual, el tema del diagnóstico igual fue un poquito duro para nosotros, y ese tiempo igual estaba estudiando. Así que mi pareja ya tuvo que hacerse cargo del pequeño. Nosotros de primera no comprendíamos mucho el diagnóstico que le realizaron a los 10 años, pero anteriormente sí le habían dicho, la misma enfermera, nos dijo que el pequeño tenía varios déficits, que no los miraba, no podía hablar, y también el tema de la postura. Así que nos empezamos a preocupar, empezamos a buscar especialistas, un poquito de ayuda eh, para poder entender a lo que podíamos llegar con nuestro pequeño, ¿ya? Así que, bueno, igual, nosotros igual agradecemos igual el tema de los niños primeros, no sé si, así, el tema pandemia, que hay una agrupación, Niños Primeros, que ellos nos ofrecieron la ayuda y nos entregaban material para que puedan estimular a nuestros pequeños. En ese tiempo nosotros estábamos viviendo en El Salto. En El Salto no teníamos muchos recursos para poder salir de allá, ir a viajar todos los días a Aysén para que nos puedan atender a nuestro pequeño. Así que la terapia ocupacional en ese tiempo fue como una gran ayuda para nosotros. Para el tema de la estimulación, que le ayudó un poquito a progresar a nuestro pequeño, a prepararlo antes de entrar al colegio o al jardín. Pero sí es algo todavía, o sea, es algo totalmente desconocido para todos, el autismo. Gracias, Juan. Oye, y bueno, ya vimos que en el tema de la salud hay una debilidad, no contamos con los profesionales idóneos para este tema, pero ¿qué sucede cuando los niños ingresan al jardín? ¿Qué sucede con los pares? ¿Qué sucede con las educadoras? Y más aún, bueno, cuando los niños después entran al colegio, los profesores, ¿cuál es la relación? ¿Existe realmente una preocupación? ¿Esos famosos programas PIE cumplen con las expectativas de los padres? O sea,
hace falta más orientación para los profesores, para que ellos puedan, o sea, los profesores, los educadores igual, informarlo un poquito más sobre el autismo, porque nosotros, bueno, en el caso, nosotros siempre, eh, cada uno trabaja, yo trabajo en el hospital y mi señora trabaja en la pesquera, y no era, o sea, no era muy bueno para nosotros que todas las veces nos mandan a buscar de repente porque no sabían qué hacer con un niño con autismo, no lo podían comprender. Yo creo que hace falta, o sea, un poquito más de conocimiento para que ellos puedan adaptarse a todos los niños que tengan en un aula. Por eso es importante que, o sea, sería importante que en cada establecimiento haya algún terapia ocupacional. Sí, y agregar a lo que dice Juan respecto del, yo creo que ahora que somos agrupación y podemos escucharnos, las experiencias son muy similares unas con otras, muchos padres con niños ya diagnosticados, los que no es peor porque no tienen cómo ser parte del programa PIE cuando no tienen un diagnóstico, pero desde mi experiencia personal, yo siento que el programa PIE no cumple con las expectativas de los padres respecto de la inclusión, respecto del aprendizaje y respecto de las capacidades que tienen los profesionales que tienen que relacionarse con nuestros hijos, porque muchas veces, como yo te comentaba, Loreta, se le carga mucho todo a la educadora diferencial, a la fonoaudióloga, a veces al kinesiólogo, pero el niño es parte de una comunidad educativa. No es el cacho, por decirlo así, porque así nos hacen sentir también a nosotros como apoderados de la educadora, que la educadora vea si el niño tiene alguna crisis, que la educadora vea si el niño no quiere sentarse, que la educadora ojalá se lo lleve de la sala, y siendo así, los profesores de aula normal lo único que están ayudando es a que los mismos pares de ese niño no se eduquen, no respeten a ese niño y lo hagan sentir como el patito feo de la sala. Personalmente a mí en la escuela ISEN yo no tuve buena experiencia, si no hubiera sido, siempre se lo agradezco por la fonoaudióloga que existe ahí, si no hubiera sido por la psicóloga y por la asistente social, mi experiencia hubiese sido mucho peor. Yo hablé con el director fue como que me desconocía, me dijo: "¿Quién es usted? ¿Y qué quiere usted de mi equipo?", cuando yo lo mínimo que le estaba pidiendo era explicación respecto de cómo funcionaba su programa PIE. Y esas experiencias yo creo que uno tiene que contarlas y ahora que somos una agrupación ya no vamos a callarlas más. Nosotros vamos a denunciar cada tipo de maltrato o de discriminación que sufran tanto nuestros hijos como los apoderados, porque ya no estamos solos. Y quizás antes éramos un montón, pero todos dispersos. Hoy día somos un montón, pero estamos juntos. Y eso es lo que hoy día por lo menos nos mantiene unidos y con ganas de trabajar. Y como dice Juan, buscar la posibilidad de que además de otros especialistas también tengan terapeutas los niños en las escuelas y contarles que por lo menos hoy día mi experiencia en la escuela Despertar con mi hijo ha sido excelente. Eso. O sea, la escuela Despertar ha sido el mejor lugar, digamos, donde pueden haber Sí, llegado de lo que hay acá en Puerto Aysén. Entonces, si nos damos exactamente. cuenta, resumiendo, tenemos una debilidad no Mm, solamente en salud, sino que también en el tema educacional, ¿ya? Y viendo ese tema, por ejemplo, tú dices que efectivamente los niños son a veces marginados. Hemos llegado a casos así tan dramáticos como, bueno, hoy día hay bullying en todas partes, pero estos niños son más propensos al bullying. Sí, yo me imagino que sí, mm. porque primero que nada ellos no saben explicarse, no saben a veces comunicarse efectivamente, y eso hace que obviamente sean más vulnerables al bullying, porque muchas veces, y yo lo he escuchado en muchas otras agrupaciones, padres apoderados, hay niños que son neurotípicos que están todo el rato golpeando a un niño con autismo, y ese niño con autismo se lo llega a contar a su forma a su mamá. Y la mamá tiene que ir a la escuela, tiene que decirle, yo te estoy hablando de niños de 14 años que ya están en la media. Tiene que decirle al profesor y el profesor, es que yo no lo he visto que lo golpea, que obvio, porque ese niño neurotípico que está haciendo ese daño, se lo está haciendo cuando el profesor no lo ve. Entonces, por favor, cámbielo de asiento, pero va el otro niño y le vuelve a hacer lo mismo. Y ese niño a veces por la mamá llora, por la mamá se trata de comunicar, pero él no puede expresarse en ese momento y decirle: "Oye, basta", porque ellos tienen otras limitaciones comunicacionales que obviamente que son barreras
porque esos otros niños aprovechan. Por eso te decía que todo esto empieza desde el jardín. Si ya comenzamos a hacerlos sentir que son bichos raros, por supuesto que cuando estos niños neurotípicos los encuentran en la escuela, es mucho más fácil vulnerarlos, porque los profesores muchas veces, o desde la parvularia, lo permiten. Yo en el jardín por lo menos tuve que incluso denunciar en la Junji, porque era como que mi hijo en el lobito feroz era un problema. Era un problema cuando hicimos el retorno seguro, muchos papás no querían mandar a sus hijos al jardín. Y yo resulta que yo sí, porque mi hijo, yo sabía que lo pasaba bien en el jardín. Nunca tuve una mala experiencia hasta que lo diagnosticaron. Y cuando lo diagnosticaron cambió toda la comunicación precisamente con las tías de esa sala, no fueron todas, yo sé que igual hay unas grandes profesionales en ese jardín que me ayudaron mucho y que fueron mi contención, pero la directora propiciaba cosas que eran malas, eran cosas que al final a veces no correspondía tratar a un apoderado así. Cuando yo les dije que yo sí quería el retorno seguro, me dijeron, y había un profesional de Junji que estaba haciendo como una charla de cómo iban a hacer las normas por el COVID y todo, me dijeron, no, es que tu hijo no puede venir porque usa pañales, no, es que tú tienes que contarle al señor de Junji cómo es tu hijo. Y yo le decía, pero ¿cómo es mi hijo? Me están hablando como si mi hijo fuera un monstruo. Y esas cosas yo tuve que denunciarlas porque sentí como que ya se estaban pasando de los límites, y se supone que si son profesionales, primero deben respetar al apoderado porque el apoderado lo está respetando a ellos. Y segundo, más aún, tener que luchar por los derechos que tiene mi hijo de ir al jardín como cualquier otro niño. Oye, y volviendo ahora al tema de la agrupación, ustedes se conformaron hace muy poco tiempo. ¿Cuándo se conformaron específicamente? El 12 de No, abril. 12 años, sí. Ya, ¿y cuántas personas hoy día conforman esa agrupación? Ahora Hoy día conformamos somos 33 personas. 33, sí. Sí, 33. Y por 23 ejemplo, personas. si hay algún papá, un amigo, una mamá, una abuelita que nos está escuchando, ¿cómo podrían comunicarse con ustedes? Yo en Podrían la entrevista que hicimos en la mañana, no me acuerdo, de 60 parece que era. 360, 360. Claro, Sí. sí, que ahora igual podría dejarlo para que se puedan comunicar, ya sea por WhatsApp, por llamado, primero para que hagan las consultas, ver si es que quieren ser parte. Como yo te decía, no necesariamente tienen que tener quizás un familiar con autismo, quizás siendo jóvenes, o siendo adultos, nadie está libre, hay que pensar primero, y segundo, que también tenemos que hacernos parte de esta sociedad y ser empáticos. Entonces, muchas veces yo invito a todos, la verdad, a que tenga un amigo autista o al que no tenga nada, pero que le quiera saber y conocer de este tema, ser parte de la sociedad, de la agrupación, para que podamos juntos empujar un carro que de verdad, se los digo, es muy pesado para nosotros como padres. Así es. Juan, ¿y tú digamos cuáles son como los objetivos de la agrupación? Ya escuchamos que en el fondo ya están haciendo fuerza, están trabajando Así en es. conjunto, pero ¿tienen algún objetivo así como de corto plazo, que quieran, no sé, tener una instalación donde poder reunirse y trabajar, o tal vez, no sé, conseguir un terapeuta ocupacional? ¿Cuáles son Nosotros, los objetivos principales? nosotros en estos momentos, de que iniciamos la agrupación, bueno, la agrupación se inició el año, o sea, todavía no empezaba a iniciar, el año pasado se empezó como a recaudar, o sea, a juntar las personas, pero por el tema del COVID se retrasó, así que pudimos recién conformarlo ahora en el mes de abril, ¿ya? Y anteriormente igual teníamos profesionales, como terapia ocupacional, igual habían personas de salud igual que nos estaban colaborando, dispuestos a poderlos orientar igual a los padres, y eso es muy bueno. Y sí, lo ideal sería poder conformar una casa azul aquí en Aysén, que eso sería ya más adelante, para Sí. que, para que puedan trabajar ahí junto con los niños, y los padres, que es muy importante la salud mental de los padres también, Mm. que están pasando, o sea, lo que están pasando las etapas del niño, del momento que ellos los diagnostican. Así es. Sí. Nosotros, Entonces bueno, sería, como agrupación, uno de los objetivos principales, Loreta, es defender y luchar porque se respeten
se respeten los derechos de nuestros hijos y porque la salud mental en esta comuna, ¿verdad? Dé el ancho, porque sentimos como padres que nos está dando el ancho. Muchos tenemos que llevar a nuestros hijos a terapias particulares, los que pueden, pero hay muchos padres que no pueden. Muchos padres hoy día están sin diagnóstico sus hijos. Es algo terrible pensar que un niño de 9 o 11 años no tenga diagnóstico y llevándolo a un sistema educacional donde no tiene un diagnóstico, no puede ser parte de un programa a pie. Eso tenemos que, uno de los objetivos principales es buscar que la salud mental del servicio público, el sistema de salud, dé el ancho con estos niños, porque son derechos mínimos la salud, y también, como dice Juan, buscar un lugar para poder estar como padres, conversar, llorar, lo que tengamos que llorar, defendernos, cuidarnos, y lo más importante también es visibilizar el autismo en esta región, en esta comuna. El autismo existe y no existe solamente el 2 de abril, existe todo el año. Exactamente como tú bien dices, existe todo el año. La verdad es que, bueno, supongo que el diagnóstico lo tiene que hacer un neurólogo, ¿no? Así es, pero obviamente pasa por un previo trabajo de una batería de exámenes y de como de evaluaciones que le hace un terapeuta y una fonoaudióloga, que le entregan un informe al neurólogo, y el neurólogo es quien señala más o menos en qué nivel puede estar este niño de autismo. Hay 3 niveles, que es el leve, el moderado y el severo. Un neurólogo, Perfecto. o también puede darlo un psiquiatra, entiendo yo, pero tienen que ser de la rama infantil. No puede ser un neurólogo adulto, que eso está pasando en Coyhaique. Por ejemplo, el neurólogo que tienen en Coyhaique, no sé, ahora creo que llegó una nueva neuróloga infantil, eso es una buena noticia para la región, pero el neurólogo que estaba era de adulto, pues, entonces obviamente la comunicación, la forma de diagnosticar y de comunicarle a los padres esta noticia no era la más adecuada. Le faltaba un poco de empatía. Sí, mucho, sí. Oye, muchas gracias, ha sido un gusto conversar con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo en su agrupación. La verdad es que siempre, trabajando en conjunto es mucho más fácil lograr objetivos, ¿ya? Así es que espero que las personas que nos están viendo y que estén interesadas en participar de esta agrupación se contacten con ustedes, y que no necesariamente tienen que tener un pariente, un amigo o alguien cercano, sino que solamente para conocer en qué consiste esta condición y aportar, trabajar en conjunto en la comunidad. Así es que les doy unos minutitos para que se despidan de la gente que nos está escuchando y hacerle un llamado, alguna sugerencia, lo que ustedes estimen conveniente. Quería hacer una invitación para las personas que nos están escuchando en este momento para el día 27, o sea, viernes 27 de mayo. Vamos a realizar nuestra segunda reunión, que se va a realizar en la calle Caltron, en la segunda compañía de bomberos. Muy bien. Perfecto. Entonces, viernes 27 de mayo, la segunda reunión en Calstron, sí, en la compañía de bomberos. ¿Y a qué hora? La compañía de bomberos. Va a ser a las 19 horas. Ya. Perfecto. Entonces ahí los invitamos. Andrea, Sí. ¿algunas palabras que quieras dar? Lo mismo que dice el presidente, invitarlos a esta reunión, que para nosotros es muy importante. En cada reunión que haya vamos a tratar de incorporar socios nuevos, porque nosotros queremos obviamente que esta agrupación siga creciendo, pero que siga creciendo con gente que obviamente quiera trabajar, que quiera ponerle el punch, porque de eso se trata. Mi teléfono ya los dejé. Decirle que no están solos, reiterarle eso, porque yo sé que cuando a uno le dan el diagnóstico es fuerte, pero piense que si están con nosotros en esta agrupación ya van a encontrar historias muy similares, y el propósito de esta organización, uno de los primeros, es que ya no se sientan más solos. Así que lo dejamos cordialmente invitado a la reunión, y la agrupación tiene las puertas abiertas para quien estime conveniente ser parte de esta hermosa causa. Como tú dijiste, fue muy importante el acompañamiento y saber Sí, que no están o no estamos solos. sola. Eso es Sí. súper valioso. Ya, pues muchas gracias, Andrea y Juan. Los dejo, y de verdad un gusto haber conversado con ustedes, y nos estaremos viendo porque aquí la localidad es chiquitita, así que uno siempre se va tocando. Un gran abrazo, que Muchas estén gracias. muy Igual bien. te dejamos cordialmente invitada, igual si quieres participar el 27. Ya, pues muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que estén bien, gracias.